Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. El primer segmento de Foro Canal 10 es patrocinado por Banco Atlántida. Hola, ¿qué tal Honduras? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta emisión de su Foro Canal 10 correspondiente a hoy lunes 13 de noviembre. Hoy estamos a tan solo 12 días para las elecciones del domingo 26 de noviembre. De inmediato reviso la actividad política desarrollada por los candidatos a la presidencia de la República, cuando este fin de semana ha habido también mucha actividad política, partiendo de que el próximo domingo ya finalizan con los cierres de campaña. Revisamos en primera instancia la actividad política del candidato presidencial del Partido Nacional que busca la reelección. Hablamos del abogado Juan Orlando Hernández. Este evento se suscitó en Taulabé, Comayagua. Juan Orlando Hernández este fin de semana solo visitó Taulabé en Comayagua y Sabana Grande en Francisco Morazán. Tenía agendada una visita en San Marcos, Ocotepeque. Al final no llegó el candidato presidencial del Partido Nacional. Nos imaginamos que, a nuestro criterio, las circunstancias en materia de seguridad no se prestaban para que el candidato presidencial del Partido Nacional estuviera presente en San Marcos o Ocotepeque. Hay que decirlo, ya estamos en la recta final, hay que ultimar cualquier detalle y cualquier advertencia que llegue hay que tomarla muy en cuenta. Entonces, el candidato presidencial del Partido Nacional este fin de semana solamente estuvo en Taulabé, Comayagua y en Sabana Grande, Francisco Morazán, pero con una agenda bastante apretada, reuniones con sus candidatos a alcaldes, con sus candidatos a diputados, con su comisión de campaña. Escuchemos rápidamente lo que ha dicho Juan Orlando Hernández en su cita en Taulabé, Comayagua. Sus hijos, sus sobrinos, sus nietos deben de tener la oportunidad que yo tuve sin necesidad de salir afuera de Honduras, sino aquí en el país. Por eso, el próximo año, si ustedes me hacen su presidente, vamos a empezar a invertir el doble de lo que hemos invertido en seguridad, lo vamos a invertir en educación, para que sus hijos tengan la oportunidad de educarse y de salir adelante. Les dije que íbamos a montar el programa social más grande que Honduras iba a haber visto, y por eso impulsamos Vida Mejor. Lo que viene en los próximos días es la madre de todas las batallas. No se me queden de brazos cruzados, porque camarón que se duerme, camarón que se duerme, camarón que se duerme, y a este camarón del Partido Nacional no se lo puede llevar la corriente. ¿Por qué hay que votar por el Partido Nacional? Me le enseñan a marcar para alcalde, para presidente y una raya para todos los candidatos a diputados que aquí están. Déjenme ver. Desde este jovencito que se mira aquí, Edgardo Martínez, pasando por Chema, por Gerardo, Ana Belinda, Nelly, Luis René, Jennifer, y si quieren también, de regreso otra raya para acá. Esta ha sido la actividad política del Partido Nacional de Honduras. El tema de hoy lunes es las perspectivas sobre las elecciones y la realidad del país en materia de seguridad. Revisemos entonces ahora la actividad política del Partido Liberal de Honduras, la actividad del ingeniero Luis Zelaya Medrano. Luis Zelaya visitó en primera instancia Tela. Ahí fue recibido por su coordinador departamental, Mario Fuentes. Hicieron una caminata y un recorrido en vehículos, o sea, una caravana. Esto se suscitó el día sábado en Tela. Ve usted, el Partido Liberal, hoy vemos un Partido Liberal efervescente. Ha despertado la simpatía y el interés del pueblo hondureño. Y vemos, las imágenes lo dicen todo. Esta fue la actividad política de Luis Zelaya en Tela. Ahora revisemos las imágenes de la actividad política en La Ceiba, porque Luis Zelaya también estuvo en La Ceiba acompañando a su candidato a alcalde Jerry Sabio.
La Ceiba actualmente es dirigida en su gobierno local por un alcalde nacionalista, Carlos Aguilar. Hay que decirlo, con una pésima gestión, Carlos Aguilar. Los indicadores lo dicen. La Ceiba tiene un retroceso en materia de crecimiento económico altamente elevado y también en materia de seguridad. Esto ocurrió en La Ceiba, después Luis Zelaya estuvo en Roatán y en Guanaja, y también estuvo en Juticalpa, Olancho. Vamos a observar si tenemos las imágenes de Juticalpa, Olancho, en la tierra de Mel Zelaya. Hasta allá fue Luis Zelaya. Los Zelayas hoy parece que están de moda, ¿verdad? Allá estuvo Luis Zelaya. Vea usted, este es el video de la actividad política del Partido Liberal ayer domingo en Juticalpa, Olancho, durante la visita de Luis Zelaya en Juticalpa, Olancho, en la tierra del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Para aquellos que piensan que el Partido Liberal está muerto en Olancho, ve usted, estas son las imágenes que se suscitaron cuando el candidato presidencial liberal Luis Zelaya visitó a su candidato alcalde Vidalito, allá en Juticalpa, Olancho. Vamos a escuchar rápidamente lo que ha dicho Luis Zelaya tanto en La Ceiba como en Juticalpa, Olancho. El 26 de noviembre, Juan Orlando Hernández, te vas porque te vas. El 26 de noviembre Honduras decide. Y a partir del 27 de enero empezamos a construir un nuevo país. Un país que va a luchar frontalmente contra la corrupción. Donde nos vamos a centrar a poner dinero en el bolsillo de los hondureños, pero producto de su trabajo, de su esfuerzo. Yo le hago un llamado a todos los liberales, a nuestros hermanos de Libre, que por sus venas corre sangre liberal y que creen en los principios del Partido Liberal. Yo les digo a esos hermanos que regresen a casa, que vamos a gobernar bajo los principios del liberalismo social, que vamos a recuperar nuestra identidad ideológica como liberal. Que el olanchano de verdad es un hombre trabajador, es una mujer emprendedora, es un hombre de lucha. Aquí hay valentía, pero sobre todo amor a su tierra. Vamos a poner dinero en el bolsillo de los olanchanos, producto de su esfuerzo y de su trabajo. Ya lo dijimos, vamos a crear parques agroindustriales. En Olancho habrá un parque agroindustrial para el trabajo de los olanchanos. Y a los ganaderos les digo, vamos a poner una procesadora de leche aquí en Olancho para que tenga producto y sea la riqueza se quede aquí en Olancho. Olancho decide por Olancho. Juticalpa decide. Bueno, esta ha sido la actividad política tanto del Partido Liberal de Honduras como del Partido Nacional. Ahora presento a mis invitados. En primera instancia, la doctora Julieta Castellanos, ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y, lógicamente, una analista política y social. Buenos días, doctora. Muy buenos días, un saludo a usted, al amigo Pablo Carías, por compartir este foro. Gracias. Bueno, ya se me adelantó la doctora Julieta Castellanos. Bueno, saludamos a Pablo Carías, analista político y social de Honduras. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por estar dándome la posibilidad aquí y estar aquí con mi ex compañera de trabajo, magnífica ex rectora. Es un placer. Yo creo que es una bellísima oportunidad que tenemos para dar nuestra opinión sobre un tema que es de interés nacional. Bueno, entrémosle ya al tema para el cual los hemos convocado, las perspectivas sobre las elecciones y la realidad del país en materia de seguridad. Ya ustedes dos han observado la actividad política desarrollada por el candidato presidencial del Partido Nacional y también por el candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras. En primera instancia, ¿qué le parece la argumentación discursiva tanto de Juan Orlando como de Luis Zelaya, doctora? Bueno, en primer lugar quiero señalar que no ha habido un periodo tan largo en la historia de Honduras donde tengamos procesos electorales continuos.
Mi generación, que es igual que el colega sociólogo, es una generación que pudimos ejercer el sufragio hasta pasados los 30 años, porque entre 1960, con el interregno de las elecciones de 1971, que todavía no teníamos mayoría digamos, de edad para ese tiempo, no hubo procesos electorales, sino que regímenes militares. Vivimos el golpe de Estado de 1963, éramos apenas unos niños, pero los 60 y 70 pasaron por regímenes militares entre fuertes, muy represivos y reformistas. O sea, fue una combinación de regímenes militares, porque también en ese tiempo se dio la reforma agraria más amplia que ha habido en el país. Así que de 1900, ya los 80 y hasta el momento, ya son casi 40 años de procesos electorales continuos, y eso creo que es un referente importante. Por supuesto que el sistema democrático es un sistema que tiene mucho por hacer todavía, pero es el régimen que tenemos, y el llamado que se hace a las elecciones pues es importante. Con la particularidad también que el sistema político se diversificó en el 2009. Yo creo que eso también es un elemento nuevo. Tuvimos bipartidismo por casi 100 años, y ya para el 2009, con la fractura política del golpe al Ejecutivo, pues tenemos otro contexto, otro escenario político, que vale la pena verlo con detenimiento, porque aquí hubo un desgarre de un partido político, básicamente del Partido Liberal, pero también el nuevo partido, o los dos nuevos partidos que se constituyen, le arrancan votos a los partidos emergentes, porque no solamente perdió el Partido Liberal, sino que también los otros partidos políticos. Así que hemos visto un proceso con esas particularidades y un discurso, que era específicamente, digamos, su pregunta, donde hubiésemos esperado más propuestas. Creo que en mucho sentido parte de la oposición se ancló en el antijó. Fue su bandera más explotada, digamos, el antijó, y eso lo vemos en las calles, en las pintas, lo vemos, pero de hecho, ¿por qué el antijó? Una de las causas que se invoca es porque es un gobierno autoritario, que es una dictadura. De hecho, así se llama la alianza, ¿verdad? Pero ¿en qué elemento se manifiesta? Más allá del discurso y más allá de esa postura antijó, que fue lo que aglutina mucho a un sector de la oposición, tal vez el sector más del centro hacia la izquierda, digamos también cuál es la propuesta. O sea, porque para cautivar al electorado tiene que haber una propuesta. Si bien es cierto, los nuevos partidos también tuvieron un caudal, digamos, respetable en las primeras elecciones en las que participan, que es el año 2009, ese caudal hay que sostenerlo y hay que elevarlo, hay que hacerlo crecer para poder ganar. Bueno, la coyuntura es inédita. Es inédita. Es inédita partiendo de este proceso de reelección. Yo, partiendo del respeto que se le tiene que tener a los televidentes, yo digo, es una coyuntura inédita con una reelección ilegal o no. Ilegal o no, porque mientras algo no esté enmarcado en ley, no puede ser legal, pero yo siempre digo ilegal o no, porque también hay una resolución de parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Pablo Carías, ¿qué sabor le queda a usted el discurso de esta campaña electoral cuando ya estamos a tan solo 12 días para las elecciones del 26 de noviembre? Con lo que planteaba la exrectora, mi amiga Julieta Castellanos, me hace recordar un elemento que me parece que los políticos han ido olvidando, y es que toda su campaña política la desarrollan como si el país
se estuviera construyendo a partir de este proceso electoral. No hay ninguna evocación, digamos, al pasado, porque incluso algunos hechos inéditos que se están dando en este momento, hay que hacer una valoración de tipo histórico. Hay algunos cambios radicales donde como que se perdió la razón histórica de eso que se llamó proceso de transición democrática, que había concluido con los gobiernos militares y que se habían venido ejercitando procesos electorales de manera continua y de manera ininterrumpida. Digo que se rompe con esa lógica, con ese razonamiento, y yo ubico este elemento no a partir propiamente del golpe de Estado, sino a partir de un hecho que tuvo que ver con la famosa cuarta urna. Si bien es cierto, el golpe de Estado al final resultó peor la medicina que la enfermedad, no deja de ser menos cierto que ese hecho vino como a generar cambios que todavía hoy mismo lo estamos sufriendo y como que dejaron al país en una especie de limbo, en una confrontación mayor de la cual todavía no salimos, y el próximo proceso electoral dirá si realmente se va a concluir, porque hay una oposición, yo veo que excesivamente confrontativa. Siento que la confrontación tiene que ver más con una estrategia electoral. En el mundo y en América Latina y lo mismo Estados Unidos son un buen ejemplo de que oponerse a todo como que reditúa beneficios a la oposición, ante una oposición que no tiene propuestas sustantivas de desarrollo, incluso y algunas de las propuestas resultan hasta ridículas. En el caso de la oposición, porque yo creo que hay que decirlo con toda franqueza, aunque ya deben de estar ahí los especialistas en campañas en las redes sociales haciéndonos algún tipo de mensaje, pero hay que decir que en el caso de la oposición está haciendo promesas y da la impresión que una vez que tome posesión en el imaginario de don Salvador Narrala, los problemas de este país ya se resolvieron. Se va a eliminar van a eliminar los impuestos. Es decir, yo no sé si los economistas se están dando cuenta de que una orientación en esa línea es terriblemente irresponsable, porque el problema más bien aquí debería ser cómo una política fiscal por parte del Estado se racionaliza más en bien del desarrollo del país, pero nunca prometer eliminar impuestos. La otra, por ejemplo, probablemente me esté adelantando en su agenda, pero que tiene que ver con el beneficio a los sectores más desprotegidos, a los pobres. Se le va a resolver el problema, no se va a cobrar la luz, no se va a cobrar el agua, se le va a devolver a todos los sectores de la sociedad lo que se le ha arrebatado según su discurso, y uno dice, ¿y de dónde hay tantos recursos? Y luego también me parece que este proceso electoral, sobre todo en la oposición, hay un demasiado optimismo. No sé, esto pareciera que fuera también parte de una estrategia confrontativa con vistas a esperar los resultados, que si no le favorecen ya tendrían el argumento preciso para hacer algún tipo de propuesta. Bueno, el optimismo creo yo que es válido. Lo que no sería válido para cualquier aspiración es pecar de triunfalista, porque el triunfalismo sí los puede llevar al fracaso. En todo proyecto uno tiene que tener el optimismo al 100%. Sí, pero el optimismo debe estar orientado a ponderar las capacidades que se tiene. Por ejemplo, claro, hay que ser ponderado. Dentro del Partido Liberal yo diría que un optimismo realista sería reconstituir el partido, poner al partido de pie, digamos, para un próximo proceso electoral, porque el Partido Liberal viene saliendo casi desde las catacumbas, pues. Eso me parece que sería hasta razonable, lógico y loable en un candidato. Pero ese triunfalismo, pues Narrala prácticamente ya se está despidiendo de su condición de
de analista deportivo para su condición de presidente. Ya le deseó buenos éxitos a los que van a ir a transmitir, si es que ganamos el repechaje, a los que van a ir a transmitir el campeonato de fútbol, y él se está despidiendo de todo. Es decir, una especie, un triunfalismo como dicen, bueno, si esto está, ni siquiera está pidiendo ya el voto, es que él es ya presidente, y me parece que eso no tiene sentido, y es una burla a la inteligencia de un electorado que, si no todo, por lo menos es ya un poco más exigente. Bueno, pero son dos cosas diferentes. El optimismo con el triunfalismo son dos cosas muy diferentes, y yo en lo particular soy creyente de que hay que tener una cierta dosis de optimismo. Claro, siempre de forma ponderada. Doctora Julieta Castellano, partiendo de lo que nos decía nuestro amigo Paulo Carías, ¿qué temas han prevalecido en esta campaña política? En la campaña del 2013 fueron dos temas básicamente: el tema de la constituyente, que promovía el Partido Libre, y también el tema de la policía militar, que al final le ageció bastante votos al Partido Nacional. En esta coyuntura de cara a las elecciones del próximo domingo, 26 de noviembre, ¿qué temas han prevalecido en la agenda? Bueno, yo creo que previo a los temas de las agendas, creo que es importante que nosotros, por lo menos desde mi perspectiva, y lo hemos hablado cuando comentamos del tema, miremos como tal el proceso y qué nos preocupa del proceso electoral, ¿verdad? El proceso electoral, como usted lo planteaba, y eso es lógico, y es lo que vemos, es un proceso que tiene unas particularidades inéditas, ¿verdad? Pero también se repiten algunas prácticas en el proceso. Y una de las prácticas que se repiten es sembrar dudas del proceso y de la institucionalidad, que es la responsable de que el proceso se desarrolle. Hemos visto ya todos los procesos electorales, y en algunos, por lo menos, nos hemos involucrado más, y en mi condición me he involucrado específicamente más desde el proceso del año 2008 en las primarias del 2008, porque tuvimos con don Adán Palacios una iniciativa que se llamaba Mirador Electoral, que fue una observación electoral bastante amplia, muy profesional, y nuestros estudiantes en la universidad andaban ese día muy activos, viendo lo que era todo el proceso para nuestro seguimiento y monitoreo. Luego nos involucramos ya en el año 2009, yo ya estaba en el cargo, digamos, de rectora, y tuvimos estudiantes, como los tenemos ahora, como custodios electorales. Entonces hemos tenido que involucrarnos más directamente, y siempre hay un nivel de complejidad muy grande en las elecciones. Un nivel de complejidad, sobre todo, desde que se hace la reforma electoral de las papeletas del voto individualizado para diputados. Eso da una complejidad en el manejo enorme, porque se cuentan 3 papeletas: presidente, alcalde y diputados, y la más compleja es la de diputados. Sin embargo, la papeleta más cuidada del proceso es la de presidente y la de el gobierno local, porque hay un interés o sea, es más fácil de contar ese voto, porque es un candidato por partido, no es como en el de diputado, que eso es enorme realmente, ¿verdad? Pero siempre se siembran dudas de que el proceso no es transparente, de que hay fraude, y eso una cosa es que haya irregularidad y otra cosa es el fraude. Digamos, yo recuerdo el fraude que lleve a a revertir o a modificar un resultado. Para el caso, yo recordaba, y siempre lo digo cuando lo comento, en la elección anterior, estaba oyendo radio, andaba en los diferentes centros de votación en Tegucigalpa viendo el desempeño de los custodios electorales, y las actas que estaban leyendo de una vez del cierre daban como resultados más de 400 sufragios.
Pero todos los partidos o los tres partidos más grandes, Liberal, Nacional y Libre, tenían más de 100. Y decía, ¿cómo es posible que solo son 300 papeletas por urna? Esa acta debió haberse eliminado, pero sin lugar a dudas ahí los tres partidos o los tres representantes de las mesas se ponían de acuerdo y le aumentaban de manera proporcional, y eso debe de investigarse a posteriori, y esas actas debieron haberse digamos cancelado. O sea, sí hay ese tipo de irregularidades y probablemente hay otras más. Pero la reversión de un proceso, de un resultado, es otra cosa. Y en este momento estamos viendo los mismos casos, con la particularidad que cuando había el bipartidismo, los resultados eran aceptados, aunque hubieran ciertas reservas, y el último episodio que vimos fue la elección del año 2005, cuando ganó, digamos, el presidente Zelaya. Bueno, de esta forma vamos a hacer una primera pausa comercial, pero antes un breve comentario partiendo de lo que ha dicho la ex rectora Julieta Castellano. Bueno, y aquí también el llamado para la Fiscalía de Asuntos Electorales del Ministerio Público. No está haciendo en absoluto su papel, su trabajo. Muchas anomalías en el proceso electoral primario, ¿y a quién han enjuiciado? A nadie, simple y sencillamente. Y sobre el otro tema, yo creo que es también de señalar lo que usted ha dicho sobre el tema de estas dudas que ha sembrado la oposición política, pero también el Tribunal Supremo Electoral tiene que dar muestra de ser garante de un proceso electoral transparente, y también el partido que está en el poder, porque las viejas prácticas, hay que decirlo, tienen que quedar como viejas prácticas en el pasado. Vamos a la primera pausa comercial. Cuando regresemos vamos a analizar datos con la ex rectora Julieta Castellanos y también con nuestro amigo Pablo Carías. Con tus tarjetas de Banco Atlántida te puedes ganar un carro. Son 30 carros último modelo. Solo tienes que usar tus tarjetas de crédito o débito de Banco Atlántida. Y por cada 100 lempiras de compras, acumulas boletos electrónicos para participar en uno de los 3 grandes sorteos. Si aún no la tienes, solicítala ya. Entre más las utilices, más oportunidades tienes de ganar. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. El primer segmento de Foro Canal 10 fue patrocinado por Banco Atlántida. Ya regresamos con Foro Canal 10. Con tus tarjetas de Banco Atlántida te puedes ganar un carro. Son 30 carros último modelo. Solo tienes que usar tus tarjetas de crédito o débito de Banco Atlántida. Y por cada 100 lempiras de compras, acumulas boletos electrónicos para participar en uno de los 3 grandes sorteos. Si aún no la tienes, solicítala ya. Entre más las utilices, más oportunidades tienes de ganar. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Hemos avanzado mucho en seguridad, aún con una fuerte oposición, cuando se opusieron a la policía militar, a nuevas cárceles que la gente llama los pozos, algunas veces con intereses oscuros. Por eso, para avanzar, debemos tener mayoría de diputados en el Congreso. Por eso le pido su voto en línea por todos los diputados del Partido Nacional. Le pido que vote por todo el equipo. Necesito su ayuda. Vote en línea contigo. En Empresa Energía Honduras, seguimos trabajando con esmero, cumpliendo con las actividades asignadas por contrato a través de programas innovadores e integrales de atención al cliente, con el enfoque de una atención personalizada. Nuestras cuadrillas en todo el país, día a día, al cuidado y operación de la red de distribución, reportes y operación 24/7. Marca gratis desde el celular 118 o 2276-4670. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Estar al día, pagando a tiempo, te da energía. Avanzamos mucho, con vida mejor, a pesar que varios diputados de otros partidos se oponen a las ayudas de este programa. Por eso debemos tener mayoría de diputados comprometidos para que los más necesitados tengan acceso a todos estos beneficios. Por eso le pido su voto en línea por todos los diputados del Partido Nacional. Le pido que vote por todo el equipo. Necesito su ayuda. Nuestro plan es que descubras que no existen los pequeños momentos. Tomar en cuenta cada detalle de tu vida.
que cuentas con una mano amiga. Porque hay equipos que se lo toman en serio. Nuestro plan es darte un buen servicio. Vive más. Programa apoyado por el Gobierno de la República de Honduras. Diálisis de Honduras. Únicos con certificación internacional en Centroamérica de Acreditas Global. Con un granito de arena, con un ratito de tiempo, con una mano en el hombro, con tus alas en el viento. Con un granito de arena, con una pequeña acción, son razones suficientes para abrir tu corazón. Respetar el derecho del peatón es tarea de cada conductor. Porque los nuevos profesionales que se forman en el exterior presagian que Honduras será pronto un país con mentalidad diferente. Banco de Occidente presenta la Honduras que viene. Andrea Albergue sin duda es un orgullo catracho, además de demostrar su talento en las artes como una reconocida artista hondureña. Actualmente estudia su maestría en Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid. Primero nace la oportunidad porque he estado en Madrid desde hace 2 años y obtuve una beca de la Fundación Pons para estudiar otro máster en representación de artistas y yo soy bailarina y soy abogada, entonces creo que eso fue una gran unión y para mí eso me motivó para decir que sí a la beca en España. Andrea también nos cuenta que ha sido seleccionada en un ballet europeo, noticia que la hace crecer profesionalmente también en su carrera como bailarina. Yo me siento muy entusiasmada. La verdad, venía solo con el interés de estudiar y en eso surgió la oportunidad de audicionar en Barcelona para esta compañía. Este es un proyecto de 4 meses que reúne a 6 bailarines europeos, porque uno es de Noruega, hay 2 alemanes, hay una inglesa, una italiana y yo. Y reunió a 6 artistas para este proyecto en específico, y es un proyecto que une la danza contemporánea con el tap. No cabe duda, Andrea Albergue es una protagonista de la Honduras que viene. Con tus tarjetas Banco de Occidente, gana porque gana. No importa si compra mucho o poco, si nadie le acompaña o compra en compañía. No importa si compra en línea o en persona, comprando, retirando, gana porque gana. Por cada 400 lempiras en compras o retiros en cajeros Bane, participa en el sorteo de 30 premios de 20,000, 5 de 100,000 y un gran premio de 500,000 lempiras. Solo en Banco de Occidente. Usted está viendo Foro Canal 10. Este segmento de Foro Canal 10 es presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. A esta hora de la mañana yo le planteo la teleopinión de Canal 10. En las próximas elecciones generales, ¿piensa usted reelegir a diputados actuales o piensa elegir nuevos diputados? Son 92 de los 128 diputados que se someten a este proceso de reelección legislativa. 36 ya dijeron que no. Unos porque fueron vencidos en las primarias, otros porque aspiran a otros cargos de elección popular como el nivel electivo municipal o a la presidencia en el caso de Marlene Alvarenga. La opción A, reelegir diputados. La opción B, nuevos diputados. Un 100% dice que reelegir diputados. A esta hora de la mañana seguimos conversando con la ex rectora Julieta Castellanos y también con el analista político Paulo Carías, ambos sociólogos. Hay que decirlo, es la rama de las ciencias sociales que analiza y profundiza sobre el comportamiento humano. Sobre procesos sociales, conflictos,
Bueno, sistema de poder. ¿Qué le parece si analizamos algunos datos estadísticos que nos ha dado la historia? Porque tal y como lo ha dicho Pablo Carías, no podemos hacer a un lado a la historia. La historia marca nuestro presente y nuestro futuro. Revisemos en primera instancia la siguiente gráfica, la primera gráfica que nos ha traído la doctora Julieta Castellanos sobre este comparativo de resultados de elecciones generales del 2005 al 2013. Vamos a quitar un poco la rotulación para que analicemos el tema de los colores. El color verde es el color del PAC. El color negro con rojo es el del Partido Libre. El rojo el del Partido Liberal y el azul el del Partido Nacional y lógicamente el amarillo de la Unificación Democrática y los otros colores de otros partidos. Iniciemos con la elección del 2005. El mensaje que nos mandó partiendo de que el 2005 gana la elección Manuel Zelaya Rosales con casi 1 millón de votos, pero el margen de diferencia fue aproximadamente de casi 4 puntos. Ha sido el margen de diferencia más corto más estrecho en la historia de elecciones generales. Sí. Bueno, yo creo que la elección del 2005 marca realmente un comportamiento que fue la tendencia, excepto por el porcentaje de diferencia que fue más de 3 puntos, se aproximó al 4. Ya se había tenido antes de esta fecha una elección donde se ganó por más de donde el ganador obtuvo más de 1 millón de votos, que fue el expresidente León Flores Facusé. Y siempre la diferencia habían dado entre 8 y 10 puntos, excepto en este momento que todos recordamos, las encuestas daban por favorito al presidente Lobo hasta el mes de agosto, más o menos. Vino un incremento al combustible en el mes de septiembre y se supone que eso creó mucha inconformidad. El candidato Zelaya se subió en una motocicleta, anduvo con los motoristas en una protesta y probablemente ese fue uno de los hechos que modificó la tendencia, digamos, de gane. Y esos son los resultados del año 2008. Viene la crisis política, una crisis que se configuró básicamente desde que se elige la Corte Suprema de Justicia en enero de ese año. Ahí es donde ya no hay retorno después de ese 25 de enero del año 2009 y se da el golpe que también daba como ganador. Todos recordamos, las encuestas planteaban a don Elvin Santos como el ganador. Bueno, la diferencia era más de 20 puntos y mire, si no hubiera ocurrido el golpe de Estado, Pepe Lobo hubiera sido el peor de los candidatos del Partido Nacional. Incluso el Partido Liberal para ese tiempo tenía una proyección de sacar más de 80 diputados, algo que ningún partido lo había logrado en la historia democrática del país. Sí, y entonces ahí nosotros tenemos que la crisis en el gobierno, en el Estado, disparan los resultados hacia otra tendencia y el candidato Lobo gana recibe una preferencia de 1.200.000 votos, el Partido Liberal con 817.000. La diferencia fue de más de 400.000 votos y aproximadamente fue una diferencia de más de 300.000 votos, los superó, y fue una diferencia casi los 400.000 votos, enorme, pero también tuvo un incremento los otros partidos minoritarios. Los partidos emergentes. Los partidos emergentes, subieron casi 10.000 votos cada uno de ellos. Sin embargo, las elecciones del año 2013 ya es otra la situación. Ahora, doctora Julieta Castellanos y Pablo Carías, las elecciones en 2009... Pepe Lobo no las gana porque era el mejor candidato o porque presentó las mejores propuestas, sino las gana básicamente por ese clivaje del golpe de Estado que hay una coyuntura, por la coyuntura inédita. Así es. No, ese es el tema, que una de las dificultades que tenemos y que son parte de la debilidad de la democracia es que son factores coyunturales los que muchas veces ponderan a tal o cual candidato. Es decir, y últimamente la gente no está votando por el mejor, sino por el menos peor. Entonces, y ese no es un voto, racional,
que genere esperanza en la generación de ciudadanía, de conciencia. Entonces, así hay que entender los últimos procesos electorales, que son hechos casuales y a veces con la audacia, porque algunos sí son audaces en generar escándalo alrededor de determinados temas e influir en la opinión pública electoral. Ahora, doctora, la fotografía que nos mandó la elección del 2013 en materia electoral. Sí, ahí es donde nosotros tenemos que hacer una lectura de esta gráfica desde diferentes dimensiones. Para el año 2013 ya tenemos 2 nuevos partidos, pero estamos viendo una particularidad. El Partido Nacional viene de un voto duro de casi 1 millón de votos el año 2005, porque aun cuando el presidente Lobo pierde en esa primera elección con Zelaya, saca casi 1 millón de votos, o sea que tiene un caudal importante el Partido Nacional, que puede considerarse como el voto duro del partido, porque pese al combustible, que se elevó el precio de una cantidad bastante desproporcional a lo que fue el precio internacional, pese a toda a ese cambio que hay, porque para ese momento sí estaba ganando las encuestas, al menos, digamos, el candidato Lobo, pero pese a toda esa coyuntura de septiembre, tiene un voto duro el partido de casi 1 millón de votos. Eso se eleva a 1.200.000 en la crisis, que obviamente, probablemente muchos independientes que están viendo el conflicto, que no están de acuerdo con el conflicto, que no están de acuerdo con el voto, pero que quieren estabilidad, dan el voto al Partido Nacional en ese momento. Y luego tenemos el 2013, donde aún con otras ofertas políticas, el Partido Nacional mantiene más de 1 millón de votos. Entonces, ¿qué le quiero destacar, veamos con esto? Que el partido que tiene un voto consolidado es el Partido Nacional en estos 3 procesos electorales. Sin embargo, ¿qué vemos en el Partido Liberal? Por supuesto que hay un gane, tiene casi 1 millón de votos, que probablemente también sea su voto duro, porque fíjese que ya el presidente Flores había ganado el año 97, había ganado con más de 1 millón de votos. O sea, que el presidente Zelaya no cautivó como cautivó en el 98 el candidato Flores, Carlos Flores, porque, digamos, el presidente Flores obtuvo más de 1 millón de votos casi una década antes. Quiere decir que Zelaya no logró cautivar a más de 1 millón de personas, que sí lo logró el candidato Carlos Flores en su momento. Pero el golpe de Estado, obviamente el 2009, digamos, reduce mucho el voto del Partido Liberal, ya pasado el golpe en junio. Sin embargo, el 2013 todavía pierde más votos. Aquí los liberales lo que tendrían que analizar es por qué, habiendo pasado 4 años, el partido no logra siquiera recuperar el año de la crisis, sino que sigue perdiendo. 4 años después de la crisis se reduce aún más. Claro, está la opción, es probable, digamos, que el Partido Liberal, quien lo nutre realmente es el voto independiente, es el voto que siempre ante una elección hasta último momento retiene su voto y dice: yo voy a votar por la opción que más me parezca, pero como ya habían otras opciones para el año 2013, que es Libre y es PAC, el gran pedazo que arranca el Partido Libre se lo arranca en gran parte al Partido Liberal, no se lo arranca tanto al Partido Nacional, que apenas perdió 50.000 votos entre la elección del año 2009 y el año 2013. O sea, que el partido que menos votos ha perdido en estos 3 procesos electorales es el Partido Nacional, y el PAC, que también probablemente, digamos,
PAC y Libre están cautivando a muchos jóvenes que no han votado y que están votando por primera vez. Pero este es el panorama del año 2013 y vemos también una reducción dramática de los partidos que se llamaban emergentes. Estamos viendo que la UD, el PINU y la DC, que tenían casi 40,000 votos en el año 2009, pierden casi un 10%, casi un 90%, y se quedan con 3,000, 5,000 y 4,000. O sea, estos tres partidos están perdiendo casi 90,000 votos en estas elecciones. Bueno, yo soy partidario, doctora Julieta Castellanos, que ningún partido debería de decrecer. Si su electorado, si su voto duro está contento con el accionar de sus referentes y de la institucionalidad como tal, ningún partido político debería de perder. Por ejemplo, en lo particular, imagínese usted, del 2009 al 2013, el Partido Nacional perdió el voto de más de 50,000 electores. Y lógicamente el Partido Liberal perdió el respaldo de casi 200,000 electores. Pero hay que decirlo, doctora, del Partido Liberal emerge el 95% de los simpatizantes del Partido Libre, incluso un 80-70% del Partido Anticorrupción del PAC eran simpatizantes del Partido Liberal. Unos que simpatizaban, que se fueron del Partido Liberal porque no simpatizaban con la actual cúpula, y otros porque dijeron, nosotros no seguimos a Mel Zelaya, mejor nos vamos a un partido como PAC. ¿Cuál es la lectura que le da usted, Pablo Carías, a la fotografía que se desprende de la elección del 2013? Bueno, como quiera que sea, el partido que mantiene más unida su militancia es el Partido Nacional. Y esto tiene que ver con eso que se llama voto duro. Eso es indiscutible. Es un voto tradicional, es un voto de que mis abuelos fueron nacionalistas y yo sigo siendo nacionalista. Y además el Partido Nacional ha sido favorecido por el mismo poder que le ha garantizado el mantenimiento, más otros elementos de tipo cultural, una cierta unidad en su liderazgo. Y eso me parece muy importante. Y el Partido Nacional logra mantenerse no tanto por su oferta y por su propuesta, digamos, sino por la debilidad del contrario. Es decir, el Partido Liberal tuvo que repartirse, por así decirlo, un electorado con una mentalidad muy flotante, que ahora puede estar pensando que va a votar por la alianza, por ejemplo, pero que 8 días después está votando por todo lo contrario. Basta un desliz de su candidato o de la cúpula del Libre y está cambiando su opinión a fin de no votar o votar por el candidato contrario. Entonces hay más, digamos, menos estabilidad en el comportamiento de la cultura política en estos partidos nuevos y el mismo Partido Liberal. En cambio, el Partido Nacional sí hay más consistencia, más doctrina. Ok, antes de pasar a eso, vengamos acá, compañeros, al estudio. Es importante analizar ese punto. Doctora Julieta Castellanos, ¿dónde está la clave para que el Partido Nacional continúe conservando ese voto duro? Yo creo que tiene que ver con la doctrina. Yo en lo particular siento que es un partido, mejor dicho, yo me atrevo a decir que en este momento es el único partido hegemónico dentro del sistema de partidos que tenemos en Honduras. ¿Y por qué me refiero, digamos, a la disciplina partidaria, a ese voto duro, a la conducción del partido, que no se rompe? Mire, es un partido que viene de hace 100 años. En cambio, el Partido Liberal ya ha tenido doble fractura. La primera fractura, digamos, el primer hijo que se le desprende, si queremos verlo de esa manera, es el Partido Nacional, ¿verdad? Que es y claro, si vemos, fue un partido minoritario por casi 100 años. El Partido Liberal era el partido mayoritario. De hecho, ganaba siempre 2 elecciones continuas. Y ya después de 2 procesos, pues perdía el tercero por el desgaste natural. Pero era un partido de mayor simpatía, el Partido Liberal. Eso tiene no quiero decir, digamos, termina, porque ojalá que se recuperara para ese dinamismo político en el país, pero tiene un quiebre fuertísimo el año 2009 y se le desprende un sector del partido fuerte
que surge de sus entrañas prácticamente, que es Libre. Bueno, si el propio presidente... Si ya no es hijo, sino que es nieto. pero es más, digamos, lo rompe el propio presidente, que es electo dentro del partido. Digamos, yo creo que esa factura que le pasa a Mel Zelaya al Partido Liberal es enorme. O sea, el partido que lo elige a él, que lo lleva al poder, él mismo lo fracciona y lo manda prácticamente a 2 derrotas continuas, o sea, la del 2009 que pierde, la del 2013, y había que ver cómo están las expectativas para el año 2017. Pero digamos, el hecho es que el Partido Nacional viene sin fracturas desde que se crea, y por eso tenemos nosotros unas estadísticas donde mantiene un voto bastante consistente. ¿Y qué es lo importante de esto? Es contra este voto consistente y fuerte y duro, contra los que tienen que cautivar la oposición. Y aquí van liberales y la alianza. O sea, la alianza, que es importante porque también por primera vez tenemos un proceso donde tenemos una alianza. Lo que pasa que, miren los que se están aliando. Se está aliando Libre, que tiene casi 1 millón de votos, por lo menos fue lo que sacó en la elección pasada. La UD, digamos, con el PINU, que sacó 5.000 votos. 5.000 votos. Porque Yana Rala no entra con el PAC, sino que entra con sus simpatizantes individualmente, porque vamos a ver también en otra lámina todo ese proceso de la fractura de los diputados al interior de los 2 partidos que están en alianza. Ahora, yo le pregunto a Pablo Carías, ¿qué papel ha jugado en mantener esa militancia del Partido Nacional el tema, hay que decirlo, el tema de la bolsa solidaria, el tema de los bonos, el tema de los pisos y de los techos? ¿Ha jugado un papel positivo este tipo de políticas sociales para el Partido Nacional a su favor? No, desde luego, en una situación como la nuestra, donde hay mucha dificultad, mucha pobreza, pero lo mismo, la bolsa solidaria no ha sido un tema que fue inventado por el Partido Nacional. Este fue un tema inventado por el gobierno de Libre. En su momento, por Manuel Zelaya. Lo que pasa es que estaba el bono tecnológico y había un montón de regalías, hasta gallinas andaban regalando en las comunidades. No, yo creo que eso es importante, pero no es así como muy decisorio. Ahora, hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué bien le hace a un sistema democrático este tema del clientelismo político? Ahora, es que ahí es donde estamos en una situación ya de análisis de tipo estructural, histórico estructural. Nuestro sistema político es un sistema clientelar y que nadie me diga a mí, dentro de los 3 partidos, que no lo es. Todos están apostando, incluso ya en la oposición, algunos ya se están llamando ministros, incluso ya tienen hasta sus equipos de tercera generación. Entonces, no, nuestro sistema es clientelar y ese sistema clientelar no es beneficioso para el país. Aquí lo que no es agradable es que se utilice como herramienta por alguna de las partes, porque todos tienen alguna complicidad en este tema. Pero las políticas sociales, tanto es así que la oposición está diciendo que lo va a continuar. Bueno, el populismo no tiene ideología, sea de derecha, izquierda, hoy está de moda. Revisemos la siguiente gráfica que nos ha traído la doctora Julieta Castellanos sobre datos históricos en materia electoral. La segunda lámina, resultados electorales, elecciones primarias 2017. Digamos, esta lámina lo único que tiene es el propósito de poder seguir viendo la tendencia del voto consolidado del Partido Nacional y por qué la oposición, tanto liberal como Libre, digamos, como Libre en este caso, pero hoy es la alianza porque está otro candidato que no es precisamente, digamos, de Libre. El gran reto es buscar, de atraer este voto duro, porque si en una elección
digamos, si en una elección donde el Partido Liberal, digamos, tenía un candidato nuevo que venía, digamos, emergiendo a la actividad política, aunque él es un reconocido del Partido Liberal, y tenía una candidata fuerte como la licenciada Núñez, Gabriela Núñez, saca 700,000 votos. Eso significaría que en estas elecciones primarias sí hubo motivación para que los liberales fueran a votar, porque estaba la estructura, digamos, vigente del partido con la licenciada Núñez, y había un candidato novedoso que cautivó mucho y que atrajo y que creó mucho entusiasmo. Significa que esta elección primaria movió el voto liberal. Movió el voto liberal. Y tenemos acá los resultados de Libre, donde participaron varias corrientes internas. Es probable que el voto de Libre no se haya movido tanto a votar porque doña Xiomara tenía las preferencias. Era claro que las preferencias estaban por el lado del bloque fuerte de Libre, que es el bloque Zelaya. Pero igual entraron los otros movimientos a votar. Lo que significaría que hubo entusiasmo porque habían diferentes candidatos a la presidencia, pero es probable que la garantía de que doña Xiomara tenía la mayor preferencia del electorado haya hecho que se confiara la gente de Libre y no fuera a votar. Es probable que esto se hubiera elevado si doña Xiomara hubiera tenido contendientes fuertes dentro de Libre para poder elevar la presencia de ese día de los libres en las urnas, cosa que probablemente sí pasó en el Partido Liberal, porque ahí habían dos candidatos que se estaban disputando codo a codo la candidatura, que era la licenciada Núñez y el rector. Bueno, en la elección primaria del Partido Liberal hubo competencia. En la elección primaria del Partido Libre solamente participaron. Y la competencia atrae al electorado. Vamos a hacer una segunda pausa comercial. Cuando regresemos, ¿qué lectura le da Pablo Carías a esta imagen que nos mandó la elección primaria de cara a este proceso electoral general? Siempre estamos cerca de ti cuando más lo necesitas. En Seguros Atlántida nos reinventamos y hacemos más por ti, innovando en la forma de brindarte seguridad y tranquilidad. Con nuestra nueva app gratuita de autoasistencia Atlántida, recibes el beneficio de la cobertura completa, rápida y eficiente de nuestro seguro automotriz, porque hemos evolucionado para ofrecerte soluciones inmediatas con la más avanzada tecnología y nuevos y eficientes servicios. Siempre cerca de ti cuando más lo necesitas, las 24 horas del día. Seguros Atlántida. Este segmento de Foro Canal 10 fue presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Ya regresamos con Foro Canal 10. Siempre estamos cerca de ti cuando más lo necesitas. En Seguros Atlántida nos reinventamos y hacemos más por ti, innovando en la forma de brindarte seguridad y tranquilidad. Con nuestra nueva app gratuita de autoasistencia Atlántida, recibes el beneficio de la cobertura completa, rápida y eficiente de nuestro seguro automotriz, porque hemos evolucionado para ofrecerte soluciones inmediatas con la más avanzada tecnología y nuevos y eficientes servicios. Siempre cerca de ti cuando más lo necesitas, las 24 horas del día. Seguros Atlántida. Feliz navegar, feliz navegar, feliz navegar. Con mi smartphone sigo al WhatsAppear. Ay, qué veloz se me fue la foto, ay, qué veloz se cargó el video, ay, qué veloz mi internet, te sigo con mi smartphone al navegar. Llévate tu smartphone 4G LTE desde 999 lempiras y te regalamos una super recarga de 100 lempiras. Búscalo en tiendas Tigo. Tigo me llega. Eliseo en la 123. Los micro y pequeños empresarios deberían ser una prioridad nacional, pero no lo son. Más bien son víctimas de la extorsión y de la falta de acceso a crédito. La micro y pequeña empresa necesita protegerse. Eliseo Castro sabe que la micro y pequeña empresa necesita apoyo desde el Congreso Nacional. Vota casilla 123, Eliseo Castro, el diputado de la micro y pequeña empresa. En todos lados la gente quiere a Eliseo. Celaya, presidente.
nuestro presente, en cada uno de los rincones de nuestro país, hay un hondureño que elige su futuro. Este 26 de noviembre, todos votamos por Honduras. Elecciones 2017. Tribunal Supremo Electoral. Existe un país que ha sufrido los embates de la naturaleza, del narcotráfico, de las maras y pandillas, de los que luchan diariamente por llevarlo al pasado. Pero también hay un país que lucha, que crece, que está cambiando, que mira el futuro con optimismo, que dice a diario, sigamos cambiando. Adelante, que es posible. Este es el país que el domingo 26 de noviembre votará por Juan Orlando, Partido Nacional. Lo bueno de una supercarretera es que los beneficios que genera están a la vista. Nuevos negocios, más viajeros, hoteles llenos, nuevos destinos de turismo y de comercio. Seguridad en el camino. Una carretera de primer mundo como la CA5 nos conduce hacia el futuro, nos lleva hacia el país que merecemos, hacia la sociedad que queremos. La CA5 es de todos y por eso todos contribuimos a construirla, a mantenerla, a cuidarla. Vamos al encuentro de un destino mejor para todos los hondureños por la mejor carretera de Centroamérica. La CA5, un orgullo para todos. Usted está viendo Foro Canal 10. Yo le consulto, en las próximas elecciones generales, ¿piensa usted reelegir a diputados actuales o piensa elegir nuevos diputados? La opción A, reelegir diputados. La opción B, nuevos diputados. Usted puede participar enviando un mensajito al 15 o marcando el asterisco 1015. La tendencia es la siguiente a esta hora de la mañana sobre esta interrogante que le planteamos hoy en Canal 10. En las próximas elecciones generales, ¿piensa usted reelegir a diputados actuales o piensa elegir nuevos diputados? 50% dice que reelegir diputados y otro 50% dice que nuevos diputados. Ya se movió. Un 66.6% dice que nuevos diputados y un 33.33% dice que reelegir diputados. Volvamos con la gráfica que estábamos analizando sobre la fotografía que nos mandó la elección primaria de marzo de este año. Pablo Carías, su comentario. Sí. Bueno, aquí hay varias lecturas que hacer. En el caso del Partido Liberal, debo de confesar que cuando surge Luis Zelaya venía con un discurso novedoso. Incluso a mí me agradó mucho una declaración que él hizo con respecto al Tribunal Supremo Electoral, con una crítica al Partido Nacional y al Partido Liberal, diciendo que allí de lo que se trataba no era de pelear por llegar a ese tribunal, sino más bien por salirse. Supongo yo que estaba pensando en tener a un magistrado que fuera de la simpatía de todos los partidos, como se hace en otros países. Y aquello me pareció una idea muy fantástica. El otro hecho que me parece que hay que ir ponderando es que Luis Zelaya no logra en sus primeros meses crecer. Y como dicen en el campo, una planta que no se desarrolla en sus primeros embriones, ¿verdad? Es difícil que ya después pueda desarrollarse, ya entra una serie de factores. Luis Zelaya no ha logrado establecer diferencia con respecto al Partido Nacional. Evidentemente sí, pero lo he visto más aliado con la alianza. Y si Luis Zelaya como Partido Liberal quisiera ponderarse como una fuerza, yo creo que bien hubiese construido un discurso independiente de los dos, convertirse como en una tercera fuerza, y si se quiere en el fiel de la balanza, a fin de que el electorado pudiese decir, bueno, ante estos dos extremos que parecieran radicalizados y enfrentados, entonces nos quedamos con el Partido Liberal. Pero Luis Zelaya en este momento, cuando uno oye a Luis Zelaya, casi está oyendo el mismo discurso de la alianza, y eso no es saludable. Hay otra cosa que me parece que Luis Zelaya como que quiere llevar la historia muy a la rápida. Él no quiere agotar esa etapa de desarrollo, de crecimiento, y para él sería muy incómodo
crear las bases para un periodo ulterior, sino que él quiere ya. Y ayer lo oía diciendo una barbaridad, que él está por 8 puntos por encima del actual presidente, lo que me parece a mí un demasiado triunfalismo que no tiene ningún sentido. Con respecto a Libre, aquí es otro el tema. Me parece que con vista al próximo proceso electoral, hay algunas cosas que les han servido de beneficio, pero que corresponden más a factores externos. Tienen que ver con el descontento de algún sector de la población, porque en una coyuntura diferente lo que representa Salvador Narrala más bien daría para espanto. Lo último que yo leí y que me llamó mucho la atención cuando lo entrevistaba un periodista extranjero, decir de que la única base militar que hay en América de Estados Unidos es en Honduras. Por el amor de Dios, si hay que preguntarse en qué país de América Latina no tiene base Estados Unidos. No ese es el tema, pero para empezar, la base de Guantánamo, incluso tengo entendido que hasta en Costa Rica, en El Salvador y en América del Sur está rodeado de bases militares. Es decir, y él dice, cuando se le pregunta, tengo un equipo, pero es que él no va a estar gobernando siempre con un equipo atrás, va a haber que tomar decisiones. Además, para la imagen internacional, un presidente como Salvador, que cambia de opinión y dice opiniones tan gelatinosas, tan cambiantes, y su figura misma es así, no puede ser que no le vaya a beneficiar. Y ese voto, digamos, tal vez quisiera buscar una palabra, ese voto razonable, ese voto que piensa que Honduras se merece un presidente que sea digno de representarnos en el exterior, me parece importante. Y el otro hecho es que Salvador, no sé cómo va a hacer, en caso de que triunfara, para reconciliar a la familia hondureña. Si para él todo el mundo es corrupto, todos los periodistas, todos los medios. Ayer me sorprendía porque leía una página de un periódico y este es el periódico del gobierno. Mire, esas cosas no van bien, y yo sé que eso está generando mucha incertidumbre. De repente no le va a favorecer, y allí también en Libre hay un votito duro. Ese voto radical que se comprometió y que cree que digamos en la figura de Mel está caminando la izquierda en Honduras, lo cual es un sueño, ¿va? Es una utopía. Pero bien, ahí hay también un voto duro que pienso que ya todavía faltan. Los partidos dicen que se definen en último minuto, porque también tiene ese otro problema, una descalificación a toda la institucionalidad, cuando ellos son parte de la institucionalidad. Bueno, ahora vengamos acá, compañeros, vamos a pasar ahora con datos a nivel de diputados, pero antes quiero un breve comentario de la doctora Julieta Castellanos. Pero también es importante analizar, por ejemplo, en el Partido Nacional de Honduras, fueron más de 200,000 los nacionalistas que no votaron por el candidato presidencial Juan Orlando Hernández, entre simpatizantes de Roberto Ramón Castillo, más conocido como el Chino Castillo, y también de mucho elector, que hay que decirlo, algún elector fue obligado a votar a esa elección interna. De otros partidos votaron en blanco, más de 200,000. Juan Orlando no pudo superar el 1.200.000 votos, pero votos blancos y nulos se dieron en las 3 elecciones primarias, tanto en el Partido Nacional, en el Partido Liberal y en Libre. También es interesante analizar, por ejemplo, en el Partido Liberal, todas las encuestas daban como perdedor a Luis Zelaya, y al final Luis Zelaya se convirtió en el candidato más votado en una elección primaria en la historia del Partido Liberal. Le ganó a Gabriela Núñez por más de 26 puntos, pero también fue clave lo que usted decía, doctora Julieta Castellanos. Hubo competencia en esa elección primaria y eso motivó al simpatizante liberal. En el caso de la elección interna del Partido Libre, sí, claro, sorprendió la reducida cantidad de electores que llegaron. No superaron ni el 50% de los que fueron a votar en la elección general por Libre en la elección general. Pero hay que decirlo, una elección primaria solo muestra el voto duro de los partidos.
siempre se ha dicho que es más del 30% de los votantes que se identifican hoy como independientes y como descontentos. Pero, doctora Julieta Castellanos, esta gráfica, ¿qué mensaje le tiene que enviar al pueblo hondureño y particularmente a los partidos de oposición? Bien, yo creo que uno está en la obligación de tratar de ver con objetividad los datos, de desentrañarlos, de presentarlos y de contribuir a que haya varias lecturas de un proceso. Lo que usted plantea del candidato Zelaya, yo pude estar observando un poco. Él comienza, digamos, tratando de presentarse como distanciado de las estructuras clásicas del Partido Liberal, ¿verdad? Trata de presentarse con un distanciamiento. Sin embargo, fuimos viendo que en el proceso ya hubo los acercamientos y tuvo los apoyos de las estructuras de las ciudades donde el liberalismo tiene más arraigo. Se le unieron alcaldes, se unieron diputados y hubo un nivel posteriormente de desentendimientos con la diputada Núñez que últimamente se resolvieron, y probablemente todo eso ayuda. O sea, lo que a uno le parece complejo, y lo vamos a ver en las gráficas digamos anteriores, es que en la oposición lo que debe de privar o lo que priva es la unidad intrapartidaria, y nosotros hemos visto que la oposición se fracciona más bien. Entonces, y eso si en la oposición se fraccionan, digamos, ¿cómo va a ser en el poder? Porque cuando están en la oposición, la meta es ganar. O sea, la meta es sumar para ganar. Pero si el discurso divide, si el discurso separa, obviamente es muy difícil que haya unidad para ganar. Si la meta es ganar, el objetivo debe ser sumar y no dividir. Pero nosotros vemos en el caso de las elecciones internas, y mi último comentario sobre esta gráfica de las primarias, en el caso del Libre, porque nada más los 3 partidos fueron a primaria, aquí tenemos el voto probablemente más duro de Libre, ¿verdad? Y es probable, bueno, ya con la alianza, lo que tenemos que ver, lo que vamos a ver es si la alianza, qué tanto le va a sumar la candidatura o las simpatizantes del ingeniero Narrala. Porque el ingeniero, digamos, Narrala tuvo un proceso o tuvo una gerencia, una administración del poder de sus 13 diputados, que fue de una fragmentación permanente, una pérdida permanente de diputados. E igual fue en el caso del Libre. O sea, Libre es probablemente el partido de los dos que perdió en términos absolutos más diputados. De 37 pasó a 27. Porque por lo menos tengo registrado 9 que perdió. No sé si algo más. Pero aquí lo que vamos a ver es si esos diputados que se salieron del Libre y del PAC eran sus votos directamente, y sus votos se los van a llevar al partido al que crearon, o al partido al que se unieron, que ya existía, porque eso estamos por verlo. Sin embargo, es una incertidumbre la que tenemos ahora, y de esto, ¿cuál es el elemento constante de toda esta incertidumbre? Que el voto que se mantiene duro y hegemónico es el voto del Partido Nacional. O sea, lo que vemos en este proceso electoral, que de la oposición con posibilidad de ganar, el Partido Liberal tiene el enorme reto de recuperar votos y recobrar los independientes que necesitaba para ganar. Porque cuando ganaba por ese movimiento de los independientes. Y Libre, y el candidato de la alianza, que es la sumatoria de Libre, más otros partidos y los simpatizantes independientes, tienen el gran reto de unir todo lo que se les fragmentó estos 4 años,
porque los dos partidos que están en alianza, o los dos bloques mayoritarios de la alianza, que es Libre y Narrala, tuvieron una pérdida de caudal de diputados que probablemente esos diputados se estén llevando a sus electores para el partido que crearon o al que se unieron. Ahora, finalmente, estamos claros, para que el candidato presidencial del Partido Liberal gane de forma contundente, tendría que duplicar su votación respecto a la votación total que lograron como partido, o sea, los que acudieron a la elección primaria del Partido Liberal. Para que Libre gane de forma contundente, tendría que triplicar su votación partiendo de lo que sacó en la elección primaria. Exactamente. Pero también el Partido Nacional, 1.378.000 no fue el voto total del candidato presidencial del Partido Nacional. Ahí hay más de 200.000 nacionalistas que no votaron por Juan. Pero además están los que no han decidido su voto. Ahora yo le consulto, que es un 30%, yo le consulto, y ellos tienen que cautivarlo también. Yo le consulto a Paulo Carías, ¿qué partido político? Porque hay que decirlo, la alianza del Partido Libre. ¿Qué partido de estos tres partidos políticos es más capaz o sería más capaz de atraer al votante independiente? Es que todavía hay cuestiones que resolver, me parece, faltan algunos días para las elecciones. ¿Solamente 12? No, es natural, pero creo que se están jugando temas que tienen que ver mucho con la voluntad popular. Y he visto una propaganda últimamente del oficialismo muy marcado a la defensa de la seguridad y al tema de la inversión. Y para este país la seguridad es muy importante. Sobre todo esto que tiene que ver, por ejemplo, con la policía, con Fusina, donde los otros candidatos han sido tibios, pero que en realidad están haciendo énfasis en una policía comunitaria que no han logrado definir, porque eso tiene sus bemoles, eso tiene sus complicaciones, sus implicaciones. Y hay mucho tema en tema de seguridad que me parece que la oposición no lo ha manejado tanto, que ha desconocido incluso avances que se han hecho y que me parece son importantes. Bueno, pasemos ahora a revisar... Pero digamos, yo creo que usted decía para dónde se va a ir, digamos, los electores. Yo los pienso independientes, que disculpe, los independientes. Yo creo que se van a ir dependiendo de las preferencias. La Alianza es un partido antisistema. Es un partido, digamos, que lo niega todo. Es un partido, es antisistema, digamos, confrontativo, sin propuesta para un nuevo digamos, sistema. Es confrontativo y nosotros vemos que hay un sector de gente que eso puede gustarle. O sea, el desafío, la violencia, esa posición, digamos, irreverente, ese populismo de izquierda, ¿verdad? Esa actitud de antisistema, eso es la alianza. Y en ese sentido, ellos están contra el Estado. Ahora mismo los vemos diciendo, no vamos a aceptar un conteo si no lo hacemos nosotros. ¿Y por qué el resto? ¿Por qué los más de 2 millones de votantes iban a confiar en ellos y los 461 votantes de ellos no van a confiar en el resto? O sea, pero es un afán desestabilizador que hay, digamos, de la alianza, y por lo tanto hay gente que le gusta eso. Ellos van a captar ese voto. Pero hay otras personas que quieren la certidumbre. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Que no quieren anarquía. Que no quieren anarquía, ¿verdad? Entonces puedes decir, bueno, yo voy con un candidato donde me dé garantía de mayor estabilidad. O hay personas que tienen ya un arraigo partidario muy fuerte, ¿verdad? De color. Yo soy rojo y soy rojo, o soy azul y soy azul, y yo voto por quien sea, y ese voto se mantiene. Yo creo que siempre va a haber personas que su voto lo va a retener, pero no siento que a esta altura ese 30% de ciudadanos que no tiene partido, que siempre decide al final, que compara, se vaya para un solo partido, se va a distribuir entre los tres. Porque
porque hay una gama digamos, de opciones, de preferencias, y eso probablemente va a ayudar a que haya menos abstencionismo, porque si hay tantas opciones como las que tenemos hoy, el abstencionismo, digamos, se reduce porque uno siempre encuentra a alguien con quien tiene un poco más de coincidencia. Usted me quiere decir en un minuto, doctora Julieta Castellanos, cuando me menciona lo de certidumbre, que es Juan Orlando Hernández, el candidato, versus Salvador Narrala, que representa la Alianza de Libre, que genera mayor certidumbre. No, yo lo que le quiero decir que hay electores que tienen diferentes formas de ver la vida. Y hay, digamos, hay personas que quieren certezas, que no les gusta ver el caos, que les gusta la propuesta. Hay otros sectores que les gusta, digamos, el desorden, la capucha, y la manifestación y la protesta. Entonces ahí hay para todo. O sea, tenemos una gama digamos, de candidatos donde la gente se va a ir por las diferentes tendencias. Y en ese sentido, ese afán desestabilizador. Para el caso, nosotros lo vimos en la universidad. La universidad es una de las instituciones, junto con otras, que tienen una estabilidad, Banco Central, Comisión de Banca y Seguros, Ministerio Público, hay otras más con la universidad. Digamos, hay unas que siempre han sido estables, como Banco Central, que siempre ha sido estable, pero hay otros donde han habido momentos, y sobre todo una universidad pública, siempre son las universidades públicas de muchas, digamos, efervescencias. Pero estamos en un proceso de reforma bastante bien, muy aceptada, con buenos indicadores, y el golpe vino duro por el tema político. O sea, un afán desestabilizador, porque hay gente que se nutre del caos y dice, si hay caos, yo me reivindico como El Salvador. Entonces, en ese sentido, la alianza, y básicamente Libre y la alianza y el sector radical de izquierda que está en la alianza, ellos se reivindican como salvadores. Para ellos, digamos, el caos es el momento donde ellos emergen, porque en su forma de ver el mundo y en su paradigma, digamos, ellos surgen del conflicto, y ellos aparecen, y si el conflicto no existe, hay que crearlo. Hay que crear el caos para que surja la salida. Entonces, hay para todas estas preferencias, y obviamente la gente se va a ir por lo que considera que es su forma de ver el mundo. Bueno, ahora revisemos la siguiente gráfica del comportamiento del Congreso Nacional, porque Pablo Carías y la doctora Julieta Castellanos nos van a hacer un breve comentario. Ve ustedes, así está distribuido actualmente el actual Congreso Nacional. El Partido Nacional tiene 51 diputados, salieron electos por la bandera del Partido Nacional, 48, se sumó hasta una diputada del Partido Libre, y se sumaron 2 diputados del partido PAC. Imagínense, impensable que un diputado que salió de un partido supuestamente de izquierda pasara al partido que hoy representa a la derecha en Honduras, que es el Partido Nacional. El Partido Liberal de 27 y ahora suma 32, regresaron de Libre y también del PAC. Ahora el Partido Libre de 37 ahora tiene 29, unos se fueron para el Partido Vamos, otros regresaron para el Partido Liberal, y una se fue para el Partido Nacional, y Edras que anda ahí con el FAPER. El Partido PAC de 13 solamente quedó con 4, y el partido Vamos, imagínense usted, no eligió diputado la vez pasada porque no existía, y hoy tiene 4 diputados. Este partido que lidera Augusto Cruz Asensio. Bueno, el FAPER tiene un diputado. Aquí usted ve los diputados que ya no van participando, que son 36 de 128, y también políticos, diputados tránsfugas que salieron electos bajo una bandera y que hoy están simpatizando en otro partido. La lectura del comportamiento del actual Congreso Nacional, ¿qué mensaje le manda Pablo Carías al elector, partiendo de que son 92 de los 128 que buscan la reelección a nivel legislativo? Aquí va a haber resultados sorprendentes, porque en el caso particular de la alianza, ahí hay dificultades. En un primer momento ellos incluso criticaron aquella reforma que se hizo en la línea continua. La rayita continua. La rayita continua. Tanto es así que ellos, para evitar esos conceptos, no hablan de línea o rayita, sino que hablan de plancha.
Y extrañamente un partido democrático hoy está llamando a votar por plancha, con la dificultad que no se sabe por dónde va a ir la plancha, si por los diputados del Pino o por los diputados del Libre, porque como la alianza solo es a nivel presidencial, de manera que allí incluso va a haber conflictos, porque la principal dirigencia todavía no sabe cómo orientar a su electorado. O sea que a nivel de diputados el principal problema que enfrenta la alianza del Partido Libre es el voto compartido para el Pino y para Libre. Esa es la dificultad, y al hacerlo compartido debilitan la posibilidad de una representación fuerte en el Congreso Nacional. En cambio, en el Partido Liberal las cosas están claras. En el Partido Nacional lo mismo, las cosas están claras. Eso puede darle una sorpresa a la gente de la alianza, y van a ver que la tal alianza dejó cabos por resolver, que no fueron capaces de advertir coyunturas como las que se le van a presentar, y que puede debilitarlo, digo yo, en el Congreso Nacional, porque ellos tendrán que hacer uso de dos planchas, y esa ya es una situación conflictiva, porque son dos partidos. Hay el tercero, que también hubiera sido otro problema, pero el candidato Salvador no supo administrar su propia crisis, que fue la crisis que tuvo en el PAC. Vamos a hacer una nueva pausa comercial. Cuando regresemos, el análisis de la doctora Julieta Castellanos sobre el comportamiento del Congreso Nacional de cara también a la elección de un nuevo Congreso, porque hay que decirlo, son 3 elecciones a las que nos sometemos el próximo 26, son elecciones simultáneas para presidente, diputados y alcaldes, pero son separadas. Son 3 elecciones. En otros países la de alcalde se hace en otro momento. Bueno, la de Nicaragua se hizo hace una semana. En Costa Rica, por ejemplo, los diputados no se pueden reelegir de forma continua, sino que solamente de forma alterna. Hacemos una pausa y ya regresamos con este análisis de parte de la doctora Julieta Castellanos y también de Paulo Carías. Ya regresamos con Foro Canal 10. El trabajo me cambió la vida, le dio sentido. Mi familia hizo de todo para ayudarme a estudiar, pero después no conseguía empleo, hasta que llegué a BAC. Aquí me abrieron las puertas y ahora soy parte del equipo. Mi trabajo lo cambió todo. Damos lo mejor de nosotros a través de nuestros programas de responsabilidad social y sostenibilidad para construir un mejor país y seguir cambiando historias. BAC Aeromatic. Con un granito de arena, con un ratito de tiempo, con una mano en el hombro, con tus alas en el viento. Con un granito de arena, con una pequeña acción, son razones suficientes para abrir tu corazón. Norma permanece de pie todo el día. El día de Carlos demanda mucho. Ana pasa sentada. Norma, ¿qué sientes? Tengo los pies inflamados. ¿Y tú, Carlos? Me duelen las piernas. Ana, estas varices me molestan. Todos son síntomas de mala circulación. Existe solución. Mirticid, un producto natural que alivia todos esos síntomas, ayudándote desde adentro para que estés bien por fuera. Mirticid, circulación garantizada. El Partido Anticorrupción nació gracias al ambiente democrático que existe en nuestro país y a la necesidad que sentimos un grupo de hondureños de luchar contra la corrupción. Con el surgimiento del PAC como partido político, expresamos a la población que habemos hondureños con la plena convicción de comprometernos a combatir la corrupción. Porque la corrupción equivale a robarle a los pobres, que son los que más sufren por la voracidad de quienes se enriquecen desde un cargo público o desde el sector privado. Marlene Alvarenga, líder anticorrupción que se identifica con el pueblo. Rubén Santos, diputado por Francisco Morazán en la casilla 185. Estamos dando poder a los niños y niñas para cambiar el presente y crear el futuro que ellos y todos queremos.
La magia sucede cuando compartimos el conocimiento. Fundación Terra, creando futuro con educación. Tú siempre quieres ir más lejos. Para ti, creamos uno con Dynamax. El paquete de aditivos de incomparable calidad que te da total limpieza, extra protección y mayor potencia en todos nuestros combustibles. Super con Dynamax, regular con Dynamax, diésel bajo en azufre con Dynamax. Siente la diferencia desde el primer tanque lleno. Uno con Dynamax. En nuestro objetivo de generar más empleo, también se opusieron a crear las zonas de empleo. Por eso, para nuestra meta de por lo menos 600,000 nuevos empleos en los siguientes 4 años, necesitamos garantizar mayoría de diputados en el Congreso para tener más trabajo y mejor pagado. Por eso le pido su voto en línea por todos los diputados del Partido Nacional. Le pido que vote por todo el equipo. Necesito su ayuda. Usted está viendo Foro Canal 10. Le consulto a usted, amigo televidente, en las próximas elecciones generales, ¿piensa usted reelegir a diputados actuales o piensa elegir nuevos diputados? De los actuales 128 diputados, 92 se someten a este proceso de reelección legislativa y 36 ya no van corriendo como diputados, unos porque fueron eliminados en las primarias, otros porque buscan un cargo de elección popular, unos porque fallecieron en el ejercicio de su diputación, no por ser diputados que murieron, sino por cuestiones de la vida, y también otros porque decidieron hacerse a un lado. Yo le consulto, la opción A, reelegir diputados, la opción B, nuevos diputados. Por la opción A, el 25%, por la opción B, nuevos diputados, un 75%. Vamos ahora con el análisis de la doctora Julieta Castellanos sobre el comportamiento de la elección para diputados. Antes observamos la gráfica que les estamos presentando sobre el comportamiento de la integración del Congreso, porque me llama bastante la atención, doctora Julieta Castellanos, el tema de los diputados tránsfugas, o sea, los que salieron electos por una bandera y hoy van corriendo a la reelección legislativa por otra bandera, y también, si colocamos la gráfica, compañeros, la no participación ya de diputados como Manuel Zelaya Rosales, Beatriz Valle y el caso particular de Racel Tomé, que él participó como precandidato a la presidencia. Bueno, si nosotros vemos la gráfica que usted presentó, el cuadro de la bancada, yo creo que el problema de fondo en los dos partidos que tuvieron más pérdida de diputados es el tema de que fue una sumatoria de liderazgos o de ciudadanos con un reconocimiento social o político o de alguna presencia nacional. Ellos tomaron liderazgos de diferentes denominaciones, pero son personas sin un paradigma o sin doctrina política, y por eso es que fácilmente pueden irse a otro candidato, digamos, para otro partido, o lo que fue todavía más novedoso, crear un partido que no existía ya una vez electo. Yo creo que eso debería de ser regulado por la ley electoral, porque resulta una burla para un partido político sacar electos un número de diputados que ganan sobre una bandera, sobre unas propuestas, y luego se van a otro partido. Ellos salen electos por un partido. Bueno, para que el amigo televidente tenga una imagen de a quién se está refiriendo la doctora Julieta Castellanos, vamos a presentarle esa imagen que estábamos observando sobre, aquí tenemos, doctora Julieta Castellanos, a los famosos tránsfugas. Por ejemplo, Virgilio Padilla, David Reyes y Luis Redondo van corriendo por una diputación ahora por el PINU, salieron electos por el PAC. Ahora, Jaime Villegas y Ana Joselina Fortín salieron electos por el PAC y ahora van por el Partido Nacional. Walter Vanegas también salió electo por el partido PAC y ahora va en el Partido Liberal. Audelia Rodríguez, Eduardo Coto y Omar Rodríguez salieron electos por el Partido Libre, pero Eduardo Coto, Audelia Rodríguez y Héctor Padilla van ahora en el Partido Vamos. Algunos de esos políticos tránsfugas, por ejemplo el caso de Crixa Pérez,
que salió electa por el PAC y regresó al Partido Liberal, decidió no someterse a un proceso de elección. Yo creo que fue la decisión más sabia. Yo creo que son como varios momentos. Es diferente que muy recién electa el Congreso Nacional, los diputados se vayan a otro partido, o que se salgan de su partido y formen un grupo nuevo partidario. Al caso de que después de una alianza donde no hubo una negociación aparentemente de los diputados, sino que más bien fue nada más sobre la figura de quién iba a ser el presidente, ellos buscarán dónde ubicarse. Ahí ellos lo que se están jugando es si van a salir electos, porque ahí realmente van a demostrar estos diputados que se fueron a otro partido si van a llevar su caudal con el que ganaron el 2013 o si realmente han desencantado a la gente que los eligió por el desempeño. Nosotros vimos en el PAC una crisis bastante temprana, básicamente por el estilo de administración del poder que tuvo el ingeniero Narrala, el poder de sus 13 diputados, porque 13 diputados en un Congreso pues no es despreciable, es una fuerza que pudo administrarse con otros propósitos, pero sin embargo ese PAC original se dividió bien temprano, pero además vimos confrontación por aparentemente temas de transparencia en el manejo de la deuda política. Ahora, al final nunca quedó claro ese tema. Ahora, doctora Julieta Castellanos y Paulo Carías, yo le consulto a Paulo Carías, sin convertirnos en pronosticadores, porque en política yo les digo no se puede pronosticar. En política lo que se hace es elaborar escenario A, escenario B y escenario C. Totalmente de acuerdo. ¿Qué futuro le puede deparar a estos políticos tránsfugas que hoy buscan reelección a nivel del Congreso, pero por otros partidos? Don Pablo Carías, porque usted siempre me dice, la historia juega siempre para bien o para mal en política. Es correcto. Y no siempre ocurre como las cosas, como uno las desea, sino como la realidad se impone. Es más, nosotros mismos estamos analizando hechos ya dados. Porque el hecho que estemos analizando esto no quiere decir que estemos muy satisfechos particularmente. Hay un sistema político que no está funcionando, esa vida de partido prácticamente no existe. Yo creo que los resultados van a ser totalmente adversos y de esto a quien deberían de responsabilizar es a su propio líder, que no pudo, como la señora directora señala, administrar a una organización política. ¿Qué tan difícil era ponerse de acuerdo 13 diputados, someter a votación iniciativas importantes en el Congreso Nacional, dar una dirección colectiva a los grandes temas del partido, discutir de manera colectiva los estatutos y el programa? Pues yo digo que ese liderazgo vertical, ese liderazgo vertical que se repite en muchos líderes del sistema político. Estoy pensando en un Manuel Zelaya y en una Narrala, no conozco interioridades del Partido Nacional, pero eso no es lo más indicado. Imagínese usted, los estatutos, por ejemplo, del Libre, señalan que para establecer alianzas debe haber una resolución de la comisión política. ¿Usted conoció alguna vez que la comisión política se haya reunido? Yo he hablado con gente del Libre y le he preguntado cuántas veces se ha reunido la junta de dirección, la directiva del Libre. Ni una vez. La decisión la tomaron los dueños de los partidos. Los dueños de los partidos. Y en una coyuntura como esta, entonces, todas esas situaciones dan como desarreglos políticos que lo que ocurre es que más bien cierran espacios. O sea, yo pienso que hay pocas posibilidades, que yo no llamaría a estos diputados tránsfugas. Yo creo que el derecho de disentir es válido, e incluso yo estoy totalmente en contra de esa iniciativa que pretende convertir a los diputados dueños, a los diputados
propiedad de los partidos políticos. Bueno, pero eso es absurdo. En materia de Y es una ciencia política, democracia. ese es el calificativo de tránsfuga. En algún momento Dori Gutiérrez se molestó conmigo porque yo le dije que Dori Gutiérrez, científicamente a nivel de la ciencia política, era una tránsfuga. Ella participó por vez primera en la unificación democrática, después fue candidata independiente a la alcaldía y ahora está en el Pino con bastante éxito. Pero ese es un proceso también importante Y ahora, en vez de ciencia tránsfuga, política. a ver si convenimos en otro concepto, itinerante. Bueno, pero yo creo que pasarse de Para disminuir. No, usted tiene el diccionario es como es. No, y él es politólogo además. Pero pasarse de la noche a la mañana a otro partido político, Sí. creo yo que también es una falta de respeto. Yo creo que lo más recomendable sería que se hagan llamar como diputados independientes. Ahora, hay casos de exceso, es cierto. ahora, doctora Julieta Castellano, pierde el Congreso con la ya no reelección a nivel legislativo de diputados como Manuel Zelaya, de Beatriz Valle, de Gabriela Núñez, de Elena Gutiérrez, de Diana Urbina. Bueno, son 36 los diputados que ya no se reeligen. Bueno, yo creo que ellos habrán tomado su decisión por alguna razón y hay que respetarla. Creo que hay que ver lo que aportó cada uno de ellos a su presencia en el Congreso, digamos, nacional. Y en este caso habría que ver también quiénes lo reemplazan. Yo creo que eso es importante. Digamos, yo quiero referirme a esta gráfica porque el hecho de que un parlamento, un Congreso tenga este nivel de idas y venidas de diputados para uno u otro partido, eso marca, desde mi perspectiva, si vemos de los partidos que salen, es del PAC y del LIBRE. No hay diputados que salgan ni del Partido Nacional ni del Partido Liberal. Lo que nos llama a una reflexión que estos dos partidos tienen diputados más doctrinarios, tienen diputados con un paradigma, con un concepto de la política y de los políticos de mayor cohesión. Sin embargo, los dos partidos de los que se van los diputados son los partidos sin paradigma, son partidos sin doctrina y que es más que todo de las ocurrencias. Se me ocurre a mí esto hoy, se me ocurre esto mañana, por tanto, quien conduce estos partidos no tiene una brújula clara, ni tiene una meta, es de lo que se le ocurre, de lo que está pasando y opinan de cualquier cosa. Entonces tenemos dos partidos de los que salen estos diputados donde, desde mi perspectiva, lo que hace falta es un trabajo de formación doctrinaria y un trabajo de paradigma que dé cohesión a estos partidos. Bueno, ese tema del transfugismo político es como el tema de los matrimonios, ¿verdad? Sí. O sea, uno en la vida solamente debería casarse una vez. Imagínense estar cambiando de esposa, más ahora cuando quedan hijos. Y además me llamó mucho la atención que está buscando la palabra tránsfuga y en efecto es un cambio súbito de una organización a otra. Sí, está bien empleada. Sí, está bien empleada. Sí. Bueno, de esta forma hacemos la última pausa comercial. Cuando regresemos, lo que ha dicho la rectora Julieta Castellanos, hay que ponerle mucho cuidado a quienes se perfilan como los sustitutos de estos 36 diputados que ya no se van, que ya no van corriendo a la reelección legislativa. Hay que tener mucho cuidado. Yo en lo particular no tengo nada en contra de los deportistas en política, ni de los artistas, ni de los comediantes, pero los partidos políticos deberían de ser más responsables al momento de aperturar espacios. Deberían de poner en práctica las famosas escuelas de formación política. No las tienen. Hasta estos momentos el único caso particular es la del Partido Nacional de Honduras. Hacemos la última pausa comercial. Estamos dialogando con Paulo Carías y con la ex rectora Julieta Castellanos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Vamos pa'lante, toda mi gente, vamos con todo, con Luis pa' presidente, con Luis se termina, sin tanta corrupción, Luis sí tiene bien puesto el pantalón, desde el oriente hasta occidente, y desde el norte hasta el sur, hoy sí siento contento mi país, porque viene el cambio, porque viene Luis, 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 pa'lante, pa'lante, y un paso para atrás, pa'lante, pa'lante, y un paso para atrás, pa'lante, pa'lante, y un paso para atrás, con Luis de Presi vamos a ganar. Del gordo ese jugo te pone a mover la cabeza y los pies. El puro sabor a naranja
Sula te pone a bailar así. Y todo mi pueblo se mueve, el jugo más jugo se bebe. Los chicos y grandes lo quieren, ya todo el mundo lo sabe que Sula se toma así. El sabor de las frutas lo conserva con naturalidad. ¿Quién quiere Sula, la? Jugo Sula, el jugo más jugo. Sula, pura confianza. La democracia hondureña necesita un partido de centro, incluyente, solidario, que trabaje en la creación de oportunidades para jóvenes, mujeres y personas de la tercera edad. Un partido con espacios para todos. Partido VA, Movimiento Solidario Vamos. Es un partido creado con conciencia ambientalista y orientación social cristiana. Alegre y optimista, dispuesto a entregarse por la mejor causa. Eliseo Vallecillo es un hondureño que sabe de educación, dispuesto a impulsar una reforma educativa a todos los niveles. Porque Honduras solo saldrá adelante con educación de calidad. Este 26 de noviembre, Eliseo Vallecillo es la mejor opción para presidente. Feliz navegar, feliz navegar, feliz navegar con mi smartphone Tigo al WhatsAppear. Ay, qué veloz se me fue la foto, ay, qué veloz se cargó el video, ay, qué veloz mi internet te Tigo con mi smartphone al navegar. Llévate tu smartphone 4G LTE desde 999 lempiras y te regalamos una super recarga de 100 lempiras. Búscalo en tiendas Tigo. Tigo me llega. Pollo Supremo con la familia, Pollo Supremo, todo tan rico. Pollo Supremo hecho a la leña, es delicioso, sabe perfecto. Por sus aditos, por su frescura, Pollo Supremo a mí me gusta. Pollo Supremo hecho al momento, Pollo Supremo sabe perfecto. Pollo Supremo, sabe perfecto. ¿Quieres amueblar tu casa y ahorrar mucho dinero? Ven a Comercial Los Ángeles. Aprovecha nuestro 25% de descuento y compra todo lo que quieras. Desde muebles de sala, comedor, electrodomésticos, muebles para tu dormitorio, cunas, roperos para tus hijos y te damos precio de contado en 6 pagos. Visítanos de lunes a sábado de 8 a 5 p.m. y domingos de 9 a 3 p.m. Estamos ubicados en la Segunda Avenida y Cuarta Calle de Comayagüela. Usted está viendo Foro Canal 10. Ya en la recta final le consulto a usted, amigo televidente, en las próximas elecciones generales, ¿piensa usted reelegir a diputados actuales o piensa elegir nuevos diputados? Dos opciones: A, reelegir diputados; B, nuevos diputados. Usted puede participar enviando un mensajito al 15 o marcando el asterisco 1015. La tendencia a esta hora de la mañana es la siguiente aquí en Canal 10. Vamos a observar la tendencia. El 20% dice que va a reelegir diputados. En la opción B, nuevos diputados por un 80%. Vamos a revisar la gráfica 4, 5 y 6 ya en esta recta final. Y la doctora Julieta Castellanos, al igual que Pablo Carías, nos van a dar su interpretación sobre estos datos de integración histórica del Congreso Nacional. Doctora. Bueno, es importante ver datos, digamos, en serie y no solamente de un proceso, porque nuestra intención es realmente ver tendencias, como usted planteaba, no hacer acertijos. Estamos viendo el Congreso del año 2009. Esto es irrepetible porque tenemos un Congreso con el Partido Nacional con 71 diputados y luego también tenemos que los partidos pequeños tuvieron hasta 4 diputados y eso vimos que se volvió en un... Aquí estamos hablando así, 2009, 2013. En este sentido, cuando vemos el siguiente, digamos, la siguiente gráfica, ya tenemos a unos diputados del Partido Nacional mucho más disminuidos y la presencia de los dos nuevos partidos, que es Libre y es el PAC. Sin embargo, los dos partidos vieron bastante disminuida su presencia, como ya lo vimos en el curso de todos los 4 años, a tal grado que a nivel de diputados, partido como el PAC casi desapareció.
en el Congreso Nacional. Sí quedó con 5 diputados de 13 que había tenido. Y Libre tuvo una pérdida de casi el 25% de los diputados que había obtenido, lo que significa que ahí hubo un problema de cómo administrar el poder, de cómo conducir y de cómo hacer una gerencia del poder, porque tener un segundo lugar de diputados, como lo tuvo Libre, no era nada despreciable. Sin embargo, Libre tiene que revisar por qué tuvo esa pérdida de tantos diputados que lo pasaron de segunda fuerza a una tercera fuerza y elevó al Partido Liberal a una segunda fuerza política. Ahora, yo le consulto en 30 segundos, doctora Julieta Castellano, ¿no le llama poderosamente la atención a usted la no participación de Mel Zelaya como diputado? De lo que yo he escuchado, él ha tenido poca asistencia al Congreso Nacional. Probablemente no le guste el papel de estar en una silla pidiendo la palabra. A él le gusta conducir, a él le gusta estar en primera fila, no estar sentado atrás. Entonces yo creo que los liderazgos del presidente Zelaya y su estilo no es para estar sentado 8 horas sin tener, digamos, protagonismo. Dentro del Libre, quienes tuvieron más protagonismo en la bancada fueron otros, y probablemente esa sea una de las razones. Bueno, ya en la recta final, Pablo Carías, su mensaje final partiendo de un breve análisis sobre la posible integración del próximo Congreso Nacional. Bueno, es que volvemos un poco a lo mismo, ¿verdad? Si no hay un cambio en la que hoy llaman clase política, un comportamiento, es difícil que seamos esperanzadores que desde el Congreso van a venir cambios significativos que ayuden a construir una institucionalidad más fuerte. No soy muy optimista porque también la calidad de los diputados está muy influida por la calidad de los procesos que se dieron internamente en los 3 partidos mayoritarios. Y todos sabemos, no tengo que volverlo a decir. Finalmente, hacer un llamado, recuerdo al extinto Matías Funes, cuando se discutía si UD se convertiría en un partido electoral, él insistía en algo. Cuando uno entra en un proceso electoral, acepta las reglas del juego. De manera que aquellos políticos que estén llamando a hacer sus propias estructuras de conteo, lo que están haciendo es sumando a una posible situación de descomposición que no la queremos en Honduras porque ya tenemos suficientes problemas. Doctora Julieta Castellano, su mensaje final. Yo creo que esos políticos que se refiere el licenciado Carías, lo que quieren es suplantar al Estado. Ellos tienen que ganar elecciones para llegar al Estado, pero no tienen el derecho de tratar de usurpar lo que el Estado hace en tema electoral, que es a través del Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que un gran reto va a ser para los partidos que se llamaron siempre, digamos, emergentes, porque estos partidos que eran unos partidos con unos liderazgos de clase media, unos liderazgos como Velázquez Nazar, como don Olvan Valladares, digamos, diputados, digamos, del PINU, que no era tanto por el número de diputados que tenían esos partidos presencia, sino era por la calidad de participación de sus diputados. Ellos han entregado al partido a gente muy parecida a los comportamientos políticos de la gente que está en Libre. Entonces, estos partidos han perdido su identidad propia, y ya no hay diputados del talante de don Toribio Aguilera, de don Ramón Velázquez Nazar, o de otros diputados de estos partidos que eran una voz bastante calificada. Hoy tenemos, digamos, el PINU, digamos, entregó su diputación a Dori Gutiérrez, que nada que ver con esa postura, digamos, talentosa en cuanto a hacer, digamos, propuestas. Y los otros partidos también que hoy llevan diputados, donde uno que antes optaba por estas candidaturas, digamos, difícilmente hoy siente que lo representan, porque son unas poses más de farándula, más de confrontación, pero sin ninguna capacidad
capacidad para propuesta. Entonces creo que estamos viviendo un proceso de, digamos, de involución de algunos partidos, de emergencia de otros que van a tener que demostrar que sí tienen digamos, el caudal que dicen, pero las reglas del juego están planteadas y no pueden suplantar al Estado. Gracias a la doctora Julieta Castellanos, también a Pablo Carías por habernos acompañado, y a usted, amigo televidente, gracias por habernos sintonizado. De esta forma nos vamos, pero ya regresamos con una actualidad informativa de Noticias Canal 10.